Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy tenemos el curso de biología y nuestro tema va a ser acerca del sistema nervioso. ¿Sabías que el mundo cambia constantemente y nosotros como seres vivos respondemos a estos cambios? Por ejemplo, si tenemos hambre, buscamos comida. Si tenemos frío, nos abrigamos. Si nos encontramos en peligro, gritamos o corremos. Todas estas acciones son coordinadas y controladas por el sistema nervioso. Este sistema conecta el exterior con el interior del cuerpo. Entonces, por lo que nos mencionan allí, el cerebro vendría a ser como el director de todo nuestro organismo, quien dirige exactamente todas las acciones que uno realiza, ¿no? No solamente las acciones, sino todos los órganos, todos los sistemas, ¿sí? Es el que ordena, ¿ok? Pero vamos a ver cuál es la función del sistema nervioso. La función del sistema nervioso es coordinar y controlar todas las actividades del cuerpo, conscientes e inconscientes. Recibe, analiza para enseguida emitir una respuesta al estímulo inicial que la provocó. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que hay un estímulo, ¿no? Una vela encendida. ¿Quién recibe este estímulo? El órgano, en este caso sería el ojo. ¿Quién analiza ese estímulo? Es el cerebro quien procesa la información que está percibiendo en ese momento. Y luego el cerebro emite una respuesta a través de los nervios, ¿no? El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que lo vamos a ver en unos momentos más. Ambos se encuentran conectados y trabajan coordinadamente, ¿sí? Y como ya acabas de ver aquí, ¿no? El órgano central del sistema nervioso vendría a ser el cerebro, ¿sí? Y dentro del cerebro hay unas pequeñas células, ¿sí? Células nerviosas. Estas células se llaman neuronas, ¿bien? ¿Qué es lo que nos dice aquí acerca de las neuronas? El sistema nervioso está formado por células nerviosas que reciben el nombre de neuronas. Nuestro cuerpo está formado por una red de células nerviosas encargadas de recibir, conducir y transmitir señales por medio de corrientes eléctricas muy débiles y rápidas, conocidas como impulsos nerviosos. ¿Cuáles son las partes de las neuronas? Bueno, aquí nos mencionan tres, ¿no? El soma o cuerpo, ¿ya? Aquí está señalado. Las dendritas, que ves aquí que son como unas ramificaciones, y el axón, que viene a ser como la colita de la neurona. Pero estas tres partes de la neurona no son las únicas, hay varias en realidad. Pero digamos que aquí nos mencionan tres de ellas como las principales, ¿sí? Veamos. Con respecto a las neuronas, cuando éstas se conectan, ¿ya? Conectarse cercamente, ¿no? Entre ellas, se acercan, pero no se tocan del todo, hacen sinapsis. Esa sinapsis es una comunicación, como bien dice aquí, ¿no? Comunicación entre dos neuronas. No se tocan, pero sí se acercan, lo suficiente o lo necesariamente suficiente para transmitir, ¿qué cosa? El impulso nervioso. Y no solamente el impulso nervioso, ¿no? Sino la información, sinapsis. Cuando uno realiza un aprendizaje, nuestras neuronas están realizando sinapsis, porque entre ellas se interconectan para intercambiar la información, acoplar y acomodar la información que uno recibe, ¿no? E ir guardándola. Por ejemplo, la información que recibiste el año pasado sobre este tema se está modificando o acoplando con lo que yo te estoy informando. Entonces, eso también es parte de la sinapsis, ¿no? Se comunican entre ellas, logran un aprendizaje y ese aprendizaje es guardado en nuestro cerebro, en la memoria. ¿Cómo es que está organizado el sistema nervioso? Por el sistema nervioso central, ¿sí? Y que este está formado, a su vez, por el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Procesa la información que recibe el organismo, eso vendría a ser la función, y regula los actos dirigidos por el cerebro, aquellos que podemos controlar, como escribir,
y también aquellos actos que no podemos controlar, como los latidos del corazón. Entonces, el sistema nervioso central controla, ¿ya? Hace un control. Como bien dice aquí, hay algunos actos, algunas acciones que sí se pueden controlar, ¿no? Que sí los puede controlar el sistema nervioso central. El escribir, el saltar, el jugar, ¿no? Pero en el caso de las acciones que no se pueden controlar, están, por ejemplo, los latidos del corazón. Yo no le puedo decir, indicar, el cerebro no me puede decir, ¿sabes qué? Que no vuelva a latir el corazón, porque eso es imposible. ¿Ya? Son impulsos, en este caso, acciones que no se pueden controlar, ¿no? O, por ejemplo, la misma acción reflejo de ir al baño, ir a hacer las necesidades. Tampoco en ese sentido no se puede controlar. Por ejemplo, yo no podría decir, ¿sabes qué? No quiero orinar hoy día, voy a orinar mañana o pasado mañana porque estoy ocupada. Es imposible, porque esos actos tampoco se pueden controlar, pero sí son regulados, es decir, que funcionen. Cuando se habla de regulación, y en este caso lo hace el sistema nervioso central, se habla del funcionamiento. En este caso, los latidos del corazón no se les puede controlar, pero sí se puede regular. En este caso, esa sería la palabra, regular, ¿ya? El funcionamiento. Es decir, que estén latiendo bien, ¿no? Que nuestros riñones estén trabajando perfectamente para poder miccionar según los tiempos y en el momento correcto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos aquí en la imagen el sistema nervioso central, que está compuesto por dos macropartes, grandes partes, que son el encéfalo y la médula espinal. Veamos aquí, tenemos al cerebro, el cerebelo y la médula espinal, que es todo esto. Mira, todo esto, la parte del tronco que le llaman hasta arriba, ¿no? Que recorre la parte de la espalda, eso vendría a ser la médula espinal, ¿sí? Tenemos que a su vez esta médula espinal está compuesto por nervios, 8 nervios cervicales, ¿sí? 12 nervios dorsales, 5 nervios lumbares y 5 nervios sacros. La cauda equina y el nervio coccígeo, ¿no? O coccígeo. Bien, entonces aquí tenemos los nervios principalmente de los cuales están compuestos el sistema nervioso central. Además nos da una información aquí, dice, ¿no? Que la médula espinal es el centro de los actos reflejos, como es el caso del reflejo rotuliano. Bien. Tenemos entonces aquí un esquema del sistema nervioso central, en donde nos habla del encéfalo y de la médula espinal. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro, que es el centro de la memoria, el aprendizaje y el pensamiento, la inteligencia, y que es el que coordina los movimientos voluntarios y los sentidos. El cerebelo, que se encarga de coordinar los movimientos que ordena el cerebro y de mantener el equilibrio del cuerpo. Además, coordina los movimientos finos como el escribir. Tenemos también el bulbo raquídeo, que permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Controla las funciones nerviosas que no podemos controlar, como la frecuencia respiratoria, los latidos del corazón, la tos, el vómito o el estornudo. Y la otra parte, gran parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Es un largo cordón nervioso, ¿eh? O sea, médula espinal que pasa por la parte que nosotros podemos tocar de la espalda, como un tronquito, ya. Ese tronco tiene terminaciones nerviosas. Una de ellas, como acá lo menciona, es la médula espinal. Y dentro de esa médula espinal, dice, hay un cordón nervioso que comunica el encéfalo con los órganos del cuerpo, transportando impulsos nerviosos entre ellos. Aquí en la imagen se puede ver, ¿no? Un cordón largo, rojito, ¿ven? Comunica con otros órganos.
La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Ahí ya viene la parte ósea, ¿no? La columna vertebral, que es el huesito largo que nosotros podemos tocar en la espalda. Bien. Luego tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios. Los nervios son prolongaciones de las células nerviosas. Salen del encéfalo o de la médula espinal y se ramifican por todo el cuerpo, recibiendo o llevando mensajes a todos los órganos. Hay dos tipos de nervios, sensitivos y motores. ¿Cuáles serán los nervios sensitivos? Llevan información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. Y los nervios motores transmiten las órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos del cuerpo. Ya tenemos, por ejemplo, la vía sensitiva, el receptor, las neuronas, la sinapsis, ¿no? Los nervios sensitivos. Y la vía motora, que está aquí, ¿no? Compuesto por las neuronas, la sinapsis y el músculo. Y estos vendrían a ser los nervios motores, ¿no? Bien. Aquí tenemos una retroalimentación que vas a completar en tu libro con la información que tienes aquí, ¿ya? También vas a completar este pequeño esquema, ¿ya? Que es referente al que ya estás viendo aquí. Simplemente es colocar los nombres nada más. Y aquí nos habla acerca del reflejo rotuliano que hace un momento nos mencionaba, ¿no? Pero no nos ampliaba la información. El reflejo rotuliano, dice, es un ejemplo típico de acto reflejo. Al aplicar un estímulo mecánico, un golpe, debajo de la rótula, hueso de la rodilla, un músculo de la pierna hace que ésta se levante automáticamente, como dando una patada. En la siguiente imagen coloca los números en el espacio correspondiente. Estímulo, por ejemplo, ¿dónde va el estímulo? ¿Dónde va el receptor del estímulo? El transmisor del estímulo, la elaboración de la respuesta, la transmisión de la respuesta, el órgano efector del músculo y la respuesta al estímulo. Luego nos indican aquí buscar en la sopa de letras las partes del encéfalo y las partes de las neuronas. Luego completamos con las palabras las siguientes afirmaciones, ¿no? Ahí está. Hay una pequeña lectura y 4 preguntas para poder responder. Aquí es leer y marcar la alternativa correcta, ¿ya? Y por último, habría que terminar allí con una tarea que, bueno, no sale aquí en esta parte que te estoy mostrando, pero sí está en tu libro. Es la página 18, lo tienes como página 18, ¿ya? Lo completas allí mismo, en el mismo libro, porque también es para leer y marcar la alternativa correcta. Bien, nos vamos entonces a la actividad del cuaderno. Allí vas a colocar la fecha y el tema. Tenemos allí, el tema es el sistema nervioso, completamos las partes de la neurona, ¿ya? Aquí te estoy colocando 5 partes, porque en la actividad menciona lo siguiente: que completes las partes de la neurona, que investigues cuáles son las partes que no están mencionadas en el libro y le coloques, ¿ya? Y que luego colorees, ¿no? Esto lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿ya? Si te es accesible una impresora, imprímelo, pero de no ser así, pues cópialo, ¿ya? Encontramos entonces así en la sopa de letras, ¿no? Luego, las palabras resaltadas en negrita del texto. Usa tus colores, ¿no? Para el momento de completar acá, o ubicar, mejor dicho, las palabras en la sopa de letras. Y luego colorea los dibujos que aquí se presentan, ¿no? Estos dibujitos pequeños. ¿Cuáles son las palabras que están en negrita? Te las menciono por si de repente no lo llegas a visualizar. Sistema nervioso, controlar, coordinar, armónicamente, percibir, sentidos, cerebro, cerebelo, médula espinal, nervios, motora, glándula, células, neuronas, químicas, eléctricas.
Bien, esas son las palabras que vas a ubicar aquí en la sopa de letras y luego vas a colorear. Acá también te estoy colocando que respondas con la ayuda del libro, ¿no? 2 preguntitas. Y que completes también según lo que nos indica en el libro, el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que permite, de qué se encarga el cerebelo, ¿no? Y el cerebro es el centro de y qué coordina. Y así igual con la médula espinal. Y como tarea adicional, te estoy colocando aquí, ilustrar, que dibujes o pegues el cerebro y sus partes. Nada más. Eso entonces sería la actividad del día de hoy. Aquí terminamos la clase, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana, bueno, mediante, y de seguro pues ya con la plataforma activa, que ya va a estar funcionando dentro de unos pocos días. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la siguiente clase. Bendiciones.